marketing, contextos, tendencias, realidad empresarial de Colombia y el mundo. Hablemos de Marketing, un podcast en sintonía con el mercado. Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este nuevo episodio de Hablemos de Marketing. Hoy con un tema fascinante. Hoy vamos a hablar de innovación empresarial en Latinoamérica, Latina. Y hoy estoy con mis colegas y amigos Sergio Hernández y Jack Franklin. Chicos, ¿cómo vamos? Hola Eduardo, hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo van? Hola, ¿cómo van, chicos? ¿Cómo van las Qué cosas? bueno, ¿Bien? qué bueno estar otra vez en la sala de Clubhouse compartiendo estos temas que nos apasionan de mercadeo. Así es, Jack. Y precisamente vamos a entrar a nuestra primera sección, que es En Contexto. En contexto. Y para comenzar, ¿qué dicen los expertos en la materia? Aquí les contamos. Yo quisiera entonces, antes de que empezar, que el tema de hoy es para hablar de innovación y específicamente de las empresas en América Latina, dar la diferencia entre creatividad e innovación. En algún momento yo estuve asesorando una agencia de publicidad y ellos dentro de la misión hablaban de creatividad e innovación, pero yo preguntaba, ¿y cuál es la diferencia? Y la diferencia es la siguiente. La creatividad es en el campo de las ideas. En cambio, la innovación es llevar las ideas a la práctica, es materializar esa idea. O sea que puede haber gente que es muy creativa, pero que no es innovadora, ¿cierto? O al contrario, gente que es muy innovadora, pero no es creativa. Entonces, cuando vamos a hablar de innovación, es que las empresas, que las marcas han hecho en ese sentido. Realmente llevar eso materializado en un producto, en un proceso o en algo que tenga que ver con el mejoramiento de una de las áreas de la organización. Sí, y yo creo que para hablar precisamente ya en el contexto de lo que es innovación, tenemos que partir de la premisa que una innovación es algo que soluciona algo mucho mejor o de mejor manera una necesidad, un problema, una situación que se está presentando en el mercado. Y hay dos tipos de innovación que se pueden realizar. Una es la innovación radical, es cuando, por ejemplo, salió el iPhone o cuando el Internet, o sea, cuando son innovaciones muy profundas que transforman la economía, que transforman los negocios, que transforman la categoría en la cual se está compitiendo. Y la innovación incremental es aquella en la cual vamos mejorando de a poco los atributos de un producto, las características, las funcionalidades. Y aquí también quiero hacer la aclaración de que se puede innovar empresarialmente en el producto, los procesos, el mercado o la organización. ¿Sí? Esos serían como los terrenos o los campos en los cuales podemos innovar. Obvio que en marketing casi siempre estamos muy anclados a pensar en innovación empresarial alrededor de los productos, pues porque los productos digamos que son el fiel reflejo de esa solución que le estamos entregando a nuestros clientes y al mercado. Pero detrás de esos productos y detrás de todo el proceso empresarial, precisamente hay procesos y hay un mercado en el cual podemos innovar a través digamos, de los modelos de negocio, de la logística, de la forma en que hacemos las cosas. Y adicionalmente, la organización también puede transformarse a ser una organización que opere de una manera diferente a la que de pronto la mayoría de los competidores lo hacen en la categoría. Entonces yo creo que ahí con estos terrenos hay mucha tela para cortar desde donde se puede innovar, pero redondeando el concepto, hablamos que la innovación empresarial es aquella transformación que se hacen en estos campos que acabamos de mencionar para solucionar de mejor forma una necesidad, un problema, un requerimiento del entorno del mercado, ¿vale? Sí, por ejemplo, Entonces, hay Es una muy situación. importante. Dale, Jack, Dale, dale para yo. ok, mira, me hiciste acordar, Edward, que aquí hay, digamos, entidades que promocionan mucho la innovación y que están centradas única y exclusivamente en producto. Y la gente cree que para uno ser innovador tiene que uno descubrir el agua tibia o hacer, como tú dices, productos nuevos para el mundo. Pero uno puede hacer innovación, como
tú bien lo aclaras, por ejemplo, en el caso de la logística, en el caso de los canales de distribución, mejor dicho, las 4P son susceptibles de ser objeto de innovación en el canal de distribución, en las mismas campañas publicitarias, en el mismo tema de posicionamiento de marca, en el manejo de las redes sociales. O sea, todo es susceptible de trabajar desde ese punto de la innovación. Sí, o Así es, sea, Sergio. por ejemplo, uno se pone a pensar, muchachos, ¿por qué una empresa innova? ¿Por qué una empresa, digamos, se mete en el, como dicen los españoles, en el tostón de innovar, ¿no? Con todo lo que eso implica. Es básicamente porque las fuerzas del mercado así lo obligan, ¿cierto? O sea, no, porque ahorita decía Edward de una manera muy acertada, hombre, no solamente estamos innovando en producto, es posible, por ejemplo, que lleguen nuevas tecnologías al mercado como tal, al mercado al cual pertenece la organización, ¿sí? Es posible que hayan conocimientos nuevos. Incluso la llegada de un competidor nuevo también obliga a una empresa a innovar. Sí, Así que es. eso, por Pero, ejemplo, lo pero, vemos pero, pero mucho, Sergio, eso lo vemos. Señor, Pero, dime Sergio, Jack. sabes que sí es importante aclarar que ojalá la innovación no sea como tú bien lo estás diciendo, porque el mercado me lo obliga, la competencia me lo obliga, o como muchas veces que sea innovación porque hubo un fracaso o porque hubo errores. También deben haber políticas de innovación de compañías como ustedes conocen de 3M, que es una de las innovadoras más grandes del Sí, mundo, que puede tener sí, más de 36.000 productos en su así. portafolio, pero que eso hace parte de su cultura. Claro, claro, del Es ir cierto, es más de más verdad. y permanente. Miren, chicos, yo les tengo aquí varios casos de innovación que creo que en contexto nos pueden servir de referencia en Latinoamérica. Uno de ellos es un emprendimiento de ya hace algunos años chileno que se llama NotCo. Y NotCo es un emprendimiento relacionado con los productos alimenticios sostenibles. Es muy interesante porque ellos desarrollaron un algoritmo y una tecnología que permite comprender en fracciones de segundo las moléculas de sabor que componen un alimento y son capaces de reproducir con productos vegetales, con insumos vegetales, sabores, por ejemplo, como el del queso azul. Uno diría, bueno, yo para replicar el queso azul que tengo, coger el queso fresco del desayuno y dejarlo durante un año en una estantería para que se fermente. Pero digamos que ellos logran detectar, por ejemplo, en ese caso del queso azul, que comparte el cacao, comparte 76 elementos dentro de sus moléculas de sabor en conjunto con el queso azul y que cuando se fermenta el cacao, ese insumo sabe prácticamente a queso azul y lo mismo lo han hecho con la carne y lo mismo lo han hecho con una cantidad de alimentos, pero es, digamos, que una alimentación más sostenible, porque me sorprendió mucho en este caso, no lo sabía, yo soy muy carnívoro, me encanta la carne, pero Ajá. imagínense chicos, que producir 1 kilo de carne gasta 13.000 litros de agua. Entonces, obviamente estas soluciones de innovación en Latinoamérica son interesantes porque son basadas en tecnología y obviamente le están apostando a una sostenibilidad y a unos alimentos pues más saludables como tal. Tocaste un Eh, tema, tocaste un sí, tema ahí, Eduard, y es el tema de la sostenibilidad. Mire que compañías acá en Colombia como EPM, Ecopetrol, Pintuco, Noel, son compañías que vienen trabajando mucho el tema de innovación del producto, pero considerando siempre el tema ambiental. así es. Y les tengo otro caso, les tengo el caso de Atomic Lab. Es una empresa argentina. Lo interesante es que ellos fusionan el uso de materiales reciclados, de tecnologías de bajo costo con la electrónica y, por ejemplo, lo que son prótesis de bajo costo para niños y personas que los necesitan. Han innovado bastante, incluso están exportando sus productos. Entonces me ha parecido muy interesante. También está el caso en la parte, digamos, ya educativa o creativa. Creo que para la mayoría es familiar el nombre Creana. Creana es una plataforma educativa muy interesante, precisamente para las personas que están en el mundo de la creación de contenidos, de la parte de manejo, digamos, de escenarios, fotografía, en fin, una cantidad de disciplinas y hay una cantidad de cursos allí. Pratzi es un emprendimiento colombiano que ya tiene, digamos, cobertura en toda Latinoamérica y revolucionó lo que es el entrenamiento y el contenido técnico para muchas personas. PayU como plataforma de pago también ha activado mucho. Eh, Hay otra, por ejemplo, que es Transactive Energy Colombia,
que lo que pretende es que las personas se vuelvan productoras y comercializadoras de energías limpias. Es decir, si tú, por ejemplo, puedes producir energía eléctrica que te sobra en tu negocio, en tu empresa o en tu casa y puedes comercializarla a través de esta plataforma, puedes generar ingresos adicionales a través de energías limpias. Y nada que decir, digamos, de Rappi, que está extendido en toda Latinoamérica y que ha sido uno de los pocos emprendimientos que ha tenido fondeo desde Silicon Valley básicamente contando la anécdota de Rappi, cómo nació. Rappi nació como domicilios en los barrios para recoger los pedidos en las tiendas, pero cuando empezaron a recibir las peticiones de los usuarios diciéndoles, yo no solamente necesito que vayan a la tienda, sino que vayan al supermercado o que vayan a hacerme una diligencia al banco o que vayan en fin, ahí fue donde realmente vieron el potencial del servicio que podían entregar. Entonces yo creo que aquí hay que sí, se viene trabajando también entonces mucho en el tema del servicio. Hablando de ejemplos en América Latina también, por ejemplo, yo ahorita que estoy con el hospital de Yolombó, me he dado cuenta que en el sector salud, también en América Latina se viene innovando de manera importante en esos temas que tú bien manejas, eh, Eduard, que tiene que ver con inteligencia artificial, con el tema del blockchain, con la geolocalización, con la así. inteligencia artificial, ¿cierto? Todo en función de que de mejorar la calidad Y de yo, vida de las personas. y yo creo, Jack, que hay una condición hoy en día de acceso a muchas tecnologías, no a todas, pero a muchas tecnologías que igualan las condiciones, digamos, de innovación de empresarios o de emprendedores latinoamericanos versus europeos, estadounidenses o de otras partes. Y que digamos que ya no es un pretexto decir es que no tengo el acceso a esa tecnología o no tengo acceso a esos sistemas de información. El open source hoy está muy de moda, donde el código abierto nos está permitiendo encontrar soluciones muy prácticas para integrarlas a los negocios, que también tiene que ver con esa cadena de suministro o con el mismo producto o con la logística, en fin. Entonces, bueno, hay muchas oportunidades desde lo tecnológico y por eso quiero que entremos de una vez a hablar de grandes errores, grandes soluciones. Grandes errores, grandes soluciones. Conoce esos descuidos empresariales, pero ¿tienen solución? En cuanto a grandes errores, grandes soluciones, yo sí quisiera partir de lo siguiente, y es que en Latinoamérica hoy en día el diagnóstico en cuanto a innovación empresarial no es el más favorable. Si bien hay varios o un buen número de casos de emprendimientos, de negocios, de innovaciones que han sido destacadas, como estas que mencionamos ahora, una de las variables, chicos, que tiene que ver con la innovación es la generación de patentes. Ajá. Y el número de generación de patentes que tiene que ver con la propiedad intelectual determina un país, una región, en este caso una región como Latinoamérica, qué tan competitiva es o qué tan innovadora es. Y realmente nosotros tenemos números como, por ejemplo, de África, ¿sí? En cuanto a número de patentes creadas. Y para crear patentes debe de haber un enroque, digamos una fusión y una estrategia y unas políticas muy claras de los programas académicos que realmente generan esa transformación tecnológica, científica, de innovación, de la industria las industrias que están alrededor que realmente pueden generar esa transformación y de políticas estatales pues que apoyen todo esto, más la banca, más la inversión. Entonces son una cantidad de factores para que esto se dé. De alguna manera, la mayoría de los negocios en Latinoamérica no están comprometidos con tener metas de cuántas patentes van a sacar en determinado periodo de tiempo, y debería ser así, porque de alguna manera nos estamos quedando con invenciones importadas o nos estamos quedando con invenciones antiguas y no estamos preocupándonos por patentar nuevos desarrollos que nos permitan diferenciarnos mucho más en el mercado y hacer crecer el negocio. Entonces, ahí hay un bucle de un grave problema en Latinoamérica en innovación hoy en día, que tiene que ver precisamente con que
como no innovamos lo suficiente, entonces no crecemos en el mercado, y al no crecer en el mercado no generamos más empleo, entonces empiezan a estancarse los negocios o empiezan a volverse paisaje para el mercado, porque están ofreciendo lo mismo de lo mismo durante muchos años. Entonces yo creo que ahí hay una gran oportunidad desde la academia, desde las empresas, de realmente no solamente digamos, formar a ingenieros y científicos, que son la base, digamos, de muchas de estas innovaciones, que es necesario y que el número debe aumentar, sino también que se realicen programas y proyectos continuados y exigentes para que las empresas se comprometan a innovar y a patentar. Vale. Eduardo, yo tengo ahí una acotación. Es en el parte cuando tú decías que tenemos un déficit de patentes, yo diría que más bien tenemos un déficit de competitividad. ¿Cierto? Porque si hay algo que deben garantizar nuestros gobiernos es, no quedarnos solamente con la producción local, sino mirar cómo esas nuevas tecnologías y nuevos proveedores, nuevos fabricantes en diferentes sectores mejoran la cadena de valor local. Ese es el punto. Es decir, porque sí hay gente de afuera que llega, pero la idea es cómo hacer que todos esos fabricantes de afuera se involucran y le aportan valor a las cadenas locales de producción. ¿Verdad? Que eso es importantísimo, o sea, porque lo ideal no sería encerrarnos, aislarnos, sino mirar cómo se trabaja en llave. Sí, ese es un elemento claro que nosotros siempre vimos porque o sea, cómo generamos innovación en la medida en que seamos competitivos. Hay muchos factores de competitividad, pero miren, ¿cierto? Pero miren una cosa, les cuento, por ejemplo, el caso de Uruguay. Uruguay es uno de los casos en Latinoamérica más interesantes para estudiar en cuanto a innovación. Uruguay es un país que no tiene tantos habitantes como puede tener Argentina o Colombia o México, es más pequeño, pero hay unas políticas muy claras, tanto estatales como de empresa privada, de lo público y lo privado, en cuanto a que hay unos procesos desde las industrias, desde la academia, desde la investigación, desde los centros de desarrollo, que están orientados en Uruguay, por ejemplo, para el desarrollo de la industria del entretenimiento, por ejemplo, de los videojuegos y del software. Y un gran porcentaje de los jóvenes que están estudiando en este momentico en Uruguay están orientados a carreras enfocadas en esas industrias, y adicionalmente cuentan con programas desde la misma universidad hasta en la etapa ya empresarial, para que puedan proponer proyectos de desarrollo. Si nosotros vamos a una compañía como Google, por ejemplo, Google le exige a cada empleado que proponga proyectos de mejora y de innovación permanentemente, y que destine parte de su tiempo laboral diario al desarrollo de esas nuevas ideas y a la validación de esas nuevas ideas. Ajá. Entonces, miren, esas dinámicas son las que realmente, por ejemplo, en Uruguay se están generando ahora, y Uruguay es una potencia comparativamente con el resto de países latinoamericanos en cuanto a lo que es el desarrollo de la industria del entretenimiento y del software. Entonces, por eso yo hablo que las patentes es como un indicador. Cuando yo hablo de patentes es un indicador de resultados, y ese indicador es el que nos permite a nosotros validar si todo lo que está detrás de las patentes está funcionando o no. Toda esa articulación y todo ese conocimiento compartido y obviamente esa exigencia desde las empresas para que eso se dé. Claro. ¿Vale? Entonces, casi que yo resumiría, hablando de soluciones, de lo que tú estás hablando, el famoso triángulo de la universidad, empresa, Estado, ¿cierto? Y que tienen que ser políticas muy alineadas. Mire que la gran crítica a países latinoamericanos, y inclusive con Colombia, es que pareciera que la universidad fuera por un lado y la empresa por el otro. Por eso hoy desde los centros de educación se viene dando como esa unión, de tal manera que en los centros de investigación se inicie el proceso, pero con la colaboración de los tres: universidad, empresa, Estado. Así es, señores, y por eso entonces vamos a entrar a nuestra última sección del día de hoy, que es En Tendencia. En Tendencia. Hablemos de usos y tendencias de consumo, porque innovar es crear. Y en Tendencia yo quisiera empezar a hablar precisamente de los programas educativos
que se están generando hoy para los más jóvenes, para las personas que están saliendo de su secundaria y que quieren estudiar algo que les pueda generar ingresos en el futuro y que además les permita desarrollar lo que les gusta. Y es que una de las grandes tendencias relacionadas con la innovación es que las personas están prefiriendo, las más jóvenes hoy en día, realizar cursos puntuales, prácticos completamente funcionales que les permitan adquirir las destrezas, las habilidades necesarias para poder ir a resolver realmente problemas o necesidades de sectores específicos. Y muchos de ellos incluso lo hacen como proyecto personal de trabajar independientemente o de generar en un emprendimiento y contratar a más personas, o también de trabajar en las empresas ya establecidas. Pero digamos que una de las tendencias hoy en día relacionadas con la innovación es que las personas no necesariamente están abocadas o orientadas a hacer una carrera de 5 o 6 años, más no sé cuántas especializaciones, sino que lo que quieren es estudiar módulos, por decirlo de alguna forma, o desarrollar habilidades a partir de temas muy concretos, y esa sería una de las tendencias que hay hoy en día. Y otra tendencia podría ser precisamente a raíz como de la pandemia y que se aceleró mucho el proceso digital. Entonces, digamos que el mundo se nos abrió y que yo no necesariamente tengo que innovar desde mi puesto de trabajo con mi equipo para la empresa en la que me encuentro localizado, sino que desde mi ciudad o desde mi país puedo, digamos, hacer un teletrabajo y hay una descentralización y hay una, digamos, intercambio cultural, un intercambio cultural que el intercambio cultural me permite a mí abrir más la mente, ¿cierto? Porque estoy haciendo una transformación cultural pensado desde diferentes ámbitos geográficos. Claro, y hoy en día, perdóname un momentico, serio, para acotar esto que estaba diciendo Jack, y es que es la co-creación. O sea, si hablamos de innovación, ya no es un fulano que se mete a un cuarto a innovar la fórmula exitosa en el mercado, sino que ahora hablamos de una co-creación que puede componerse de equipos funcionales y diversos de profesionales de diferentes industrias, de diferentes países o regiones, y que ahorita ya no es un pretexto que no podemos compartir conocimiento o interactuar con personas de otros lugares, y sino que al contrario, precisamente están esas oportunidades donde incluso en Latinoamérica hoy en día hay emprendimientos que han sido co-creados con personas, por ejemplo, de Chile, con Alemania, o de Colombia con Estados Unidos, en fin. Y eso lo que nos permite es lograr compartir experiencias mucho más diversas para encontrar soluciones de mejor nivel para las necesidades que se están dando. Dale, Sergio. Eso valía lo que yo les decía ahora antes de saludar a Javi de España, Eduard, que yo lo invité precisamente porque ellos son una empresa de consultoría española que se relacionan permanentemente con emprendedores de toda Latinoamérica. Creo que ellos podrían tener un concepto muy interesante, pero mira que esto, lo que acabas de decir, valida lo que yo les decía ahora, la necesidad de una integración, es decir, por eso, muchas naciones por ejemplo, de Latinoamérica, por ejemplo, como Chile y en especial Perú, que esperamos que no lo abandone, pues decidieron incorporarse a foros muy fuertes, por ejemplo, como el APEC y todo ese foro del Pacífico, y ellos precisamente han hecho lo que tú nos dices, Edward, han compartido experiencias, por ejemplo, con países de la Asia que son economías bastante fuertes, y eso es lo que posibilitó que un crecimiento importante de la economía peruana, precisamente por esa integración de la que tú hablabas. Por aquí llegó Javi de la Contragencia. Yo lo había invitado, Edward, porque ellos pues desde España pues también hablan permanentemente con emprendedores, y sería importante, Javi, dándote la bienvenida, que nos diera pues también como un pequeño concepto de cómo se vive la innovación empresarial en el contexto de la Unión Europea. Javi, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis todos? Hola, Javi, qué bueno Hola, que estés Javi, ¿cómo estás? este espacio. Bien, aquí ya de madrugada para mí, pero bueno, Sergio estaba esta tarde con nosotros y nos dijo pasaros, y digo, venga, vamos a pasar, a ver qué tal, qué nos cuentan, ¿no? Pues mira, yo creo que hablando del tema de la innovación, yo creo que bueno, es una cosa que ha llegado y que la gente tiene que adaptarse a ella, ¿no? Pero aunque parezca a veces o parezca que resuena extraño, ¿no? Yo creo que en Latinoamérica se está haciendo una apuesta fuerte y nosotros en la agencia trabajamos
mayoritariamente con gente de ese lado del charco y creo que, no sé, todo va avanzando a un ritmo interesante. Vale, Sí, Javi, y cuéntanos, para ti, ¿cuáles serían en Latinoamérica las barreras que hay que superar en cuanto a la innovación de las empresas, de los negocios? Pues a nivel empresarial no sé decírtelo, porque nosotros al final estamos trabajando mucho con un emprendedor que arranca, ¿no? Yo a nivel un poco cultural me encuentro que todavía en ese lado me encuentro que hay mucho, o sea, con mucho, le hay mucha importancia al tema del que digo yo, del papel colgado en la pared, ¿no? O sea, aquí en Ujú. Europa ya la gente, como sí que antes había la titulitis, ¿no? Hemos vivido la época de la titulitis, ahora creo que la gente se deja más, o sea, tira más por la persona, ¿no? Por el problema que tú le puedes resolver más que si tienes un título colgado en la pared o tienes tres. es cierto, tocaste un tema súper clave y es que hoy muchas de las empresas están contratando no es qué títulos tiene usted, sino usted qué sabe hacer. Y si de lo que usted sabe hacer me soluciona mi problema, venga para acá. Así es, totalmente. Y preciso es el nivel de resultados que tú puedes generar como profesional o como equipo de trabajo. Y cuando yo trabajo en agencia también y en este momento te están contratando es por qué resultados tienes tú o cómo puedes llevar tú una marca o un negocio del punto A al punto B. Y muchas veces cuando hablamos de estrategias de marketing, estamos hablando precisamente de innovación porque nos enfrentamos a situaciones, y creo que todos nosotros en marketing lo hemos vivido, a situaciones de altísima competencia, de mercados hipersaturados, de falta de diferenciación, de falta incluso de identidad de esa marca en cuanto a la propuesta que se quiere dar en el mercado. Y eso nos exige a nosotros como estrategas también innovar. ¿Sí? También proponer nuevas maneras de aproximarse al mercado, nuevas formas de llegar a solucionar esos problemas o de branding o esas dificultades en cuanto a la percepción que tienen los clientes de nuestra oferta de valor o esas situaciones de marketing relacional que definitivamente tenemos que entrar a resolver y eso nos permite hacer en primera instancia todo el tiempo innovaciones incrementales para ir mejorando los resultados, pero muchas veces encontramos en algunas campañas o encontramos en algunos proyectos formas de hacer innovaciones radicales que eventualmente suceden también. Y yo creo que eso es una mentalidad que debemos de aterrizar y de estar muy enfocados cada vez para que nos podamos enfocar en mejorar esos resultados para nuestros clientes y para nuestro negocio. Es ¿Será que que de pronto estamos, será que de pronto estamos, ahora que dale, tenemos Jack? a Javi de invitado, me hicieron acordar de algo, y es que hablando de las tendencias, pues es necesario explorar nuevas ideas, es necesario explorar nuevas maneras de hacer las cosas, ¿cierto? Tener tolerancia al fracaso, y tenemos un ejemplo muy lindo entre Colombia y España, acá, que no sé si ustedes lo conocen, que es Casa Carlota, y Casa Carlota es una agencia creativa con niños de síndrome de Down y ellos han ganado concursos y premios a las estrategias que han diseñado desde el punto de vista corporativo y no se los han ganado que porque tienen síndrome de Down, se lo han ganado porque presentan soluciones diferentes, es hacer cosas ¿cuál es uno de los grandes errores en que ya pasamos a ese tema? Que la gente fracasa y sigue dando soluciones como han funcionado siempre, ¿cierto? Y hay que explorar siempre campos nuevos. Y Y ese, yo creo, ese, Jack, yo creo, Jack, sí, sí, dale, Jack. y ese intercambio cultural ahorita con la entrada de Javi, pues me hizo acordar esas relaciones que tenemos que tener con otros países, con otras Ujú. culturas, para ir más allá. Claro, y mira que precisamente en esta sección de nuestro programa de tendencia en relación a la innovación, es precisamente la reflexión que debemos de hacer como marcas, cada uno de los negocios, y es cuáles son esas tendencias del mercado hoy en día con las cuales nos podemos conectar y que hacen parte de nuestros principios y de nuestro ADN como marca y que deberíamos de integrar en nuestros procesos de innovación. Es decir, si nosotros como marca le apostamos al cuidado del medio ambiente o le apostamos a tener estilos de vida más saludables, en fin,
eso hoy en día, obvio que hace parte de las tendencias y que si nuestra marca logra dar mejor respuesta a esa tendencia, va a tener mayor alcance y va a mejorar sus resultados. Sí, eso precisamente, Edward, Euromonitor lo viene diciendo cada año y yo creo que es importante, no sé, por ejemplo, Javi, en España los emprendedores sí realmente le hacen monitoreo a esto, pero hay que digamos, revisar esas tendencias que salen cada año. Va muy de la mano de lo que dices ahora, Edward, vida sana, responsabilidad social empresarial, sostenibilidad con el entorno, buen gobierno corporativo, estándares de calidad, pero con productos que sean amigables con el medio ambiente. Eso en función de los cambios de patrones de los consumidores, ¿no? Hoy en día ya tenemos consumidores que cada vez se fijan más en eso. Voy al ejemplo, por ejemplo, de IKEA, que creo que es una marca muy conocida en Europa, Javi, que va a llegar a nuestro país en los próximos meses. Alguna vez una persona en un foro decía, critico a IKEA porque IKEA, digamos, es una depredadora del medio ambiente. Sin embargo, he visto en mucho material de IKEA que ellos promocionan que parte de su materia prima viene de bosques sostenibles y administrados por ellos mismos. Entonces habrá que verificar también como todo ese comportamiento de este tipo de marcas que llegan a nuestros países con muchas innovaciones, ¿eh? Porque es entrar a competir fuerte con los competidores locales y algunos internacionales que teníamos. No sé, Javi, ¿qué piensas? Sí, yo creo que, o sea, totalmente de acuerdo con lo que decís vosotros, pero eso, por ejemplo, aquí en Europa o en España ya es aplicable a empresa grande. El empresario o el emprendedor pequeño todavía no está, o sea, no sé cómo decirte, no le da importancia, se le da importancia a otras cosas, pero a esto no. La empresa grande sí que se empieza a notar mucho todo el tema de sostenibilidad, medio ambiente, sí que empieza a haber muchas campañas de eso, pero el emprendedor pequeño a día de hoy todavía no. Exacto, pero de todas maneras creo que nosotros también que nos han dado línea con el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, las empresas y las universidades vienen trabajando mucho ese tema y nosotros incluso en otros espacios, como cuando hemos hablado de marca, hemos hablado que esto tiene que ir ligado a las empresas con propósito y a empresas sostenibles. Así es. Bueno, señores, yo creo que vamos cerrando entonces nuestra sala del día de hoy, nuestro episodio del día de hoy de Hablemos de Marketing. Creo que dimos un recuento bastante completo sobre lo que es, por ejemplo, innovación versus creatividad, en qué podemos innovar y obviamente compartimos algunos casos latinoamericanos interesantes que nos pueden servir de referencia, pero que hay una brecha, concluyendo el tema, hay una brecha bastante grande todavía comparativa, por ejemplo, en el número de patentes o de nuevas innovaciones de nuestra región. Entonces, para cerrar, Edward, déjame decirte que era una listica de 4 elementos que tú y yo veníamos trabajando en tendencias a principios de este año y que seguirán marcando, digamos, la pauta, y es pensar en el Internet de las cosas, en el tema de la automatización y todo eso de lo que es procesos robóticos, en la ciberseguridad y en la realidad virtual y en la realidad aumentada como unos elementos que nos van a dar ese norte, pero obviamente ligados a los objetivos de los propósitos sostenibles. Muy bien, Jack. Muchas gracias entonces a todos por participar en la sala y nos escuchamos en 8 días en Hablemos de Marketing. Hablemos de Marketing, un podcast en sintonía con el mercado. Pronto tendrás de nuevo la realidad empresarial de Colombia y el mundo.